Lo que Dios diseñó en Éxodo 12 para salvar a una nación entera de un juicio que pasó por cada puerta de Egipto, y el sistema que el libro del Apocalipsis llama la marca de la bestia, comparten una arquitectura que los teólogos han estudiado en silencio por siglos, pero que la Iglesia promedio nunca te explicó con esta claridad. El mismo mecanismo de identificación, separación y juicio que operó en la primera Pascua judía es el mecanismo que, según el texto bíblico, determinará quién escapa al juicio final y quién lo recibe, y esta Semana Santa es exactamente el momento en que esa conexión no puede seguir siendo ignorada. 4 textos bíblicos separados por más de 1000 años. Éxodo 12, Ezequiel 9, Apocalipsis 7 y Apocalipsis 13 reproducen el mismo sistema de 3 pasos con una consistencia que los estudiosos de la Biblia describen como tipología deliberada, no como coincidencia interpretativa. El primero ocurre en Egipto, en la noche del primer Pesaj. El segundo ocurre en Jerusalén, siglos antes de Cristo. El tercero aparece en el Apocalipsis como el sello de Dios. El cuarto aparece en el mismo libro como la marca de la bestia. Si todavía no ves la conexión entre la sangre en la puerta y la marca en la mano, en los próximos minutos ese espacio en blanco va a cerrarse. En este video vas a ver el mecanismo exacto que Dios estableció en Éxodo 12, con sus 3 partes precisas. Y vas a ver ese mismo mecanismo aparecer en un texto del Antiguo Testamento que pocos conectan con la Pascua. Y luego vas a ver cómo el Apocalipsis lo presenta 2 veces, una como el sello de Dios sobre sus siervos y otra como la marca de la bestia sobre los que se alinean con su sistema. Y al final de este video, la pregunta no será ¿qué es la marca? La pregunta será ¿en qué sistema de identificación estás tú ahora mismo? No te vayas antes de llegar allí, porque lo que viene al final de este recorrido tiene todo que ver con dónde tú estás hoy. Si este tipo de revelación bíblica despierta algo en tu espíritu, suscríbete a este canal ahora mismo. Aquí es donde exploramos lo que las Escrituras dicen con precisión, sin filtros y sin rodeos. Éxodo 12 comienza con instrucciones que Dios dio a Moisés antes del último juicio sobre Egipto. El texto de Éxodo 12:7 dice esto: «Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer». No era una sugerencia espiritual, no era una práctica opcional que cada familia podía interpretar a su manera. Era un acto físico, visible, externo, una señal de sangre aplicada deliberadamente sobre la estructura de la puerta. Un cordero sin defecto, sacrificado en la tarde del 14 de Nisán, y su sangre colocada en el lugar exacto indicado por Dios. La precisión del ritual no era burocracia religiosa, era arquitectura. Cada elemento tenía una función específica dentro de un sistema diseñado para producir un resultado preciso. Esa noche, el texto de Éxodo 12:12 describe que un agente del juicio divino recorrió toda la tierra de Egipto. Cada casa, cada puerta. El juicio no fue generalizado ni aleatorio. Fue una revisión sistemática de cada estructura habitada. Y la decisión sobre cada casa no dependía de la fe interior de quien vivía dentro. No dependía de cuántos sacrificios había hecho esa familia a lo largo de su vida. No dependía de la opinión de nadie sobre la religiosidad de sus habitantes. Dependía únicamente de una señal. ¿Había sangre en la puerta o no había sangre en la puerta? Esa era la única variable operante esa noche en Egipto. Un sistema binario, sin categorías intermedias, sin excepciones por circunstancias especiales. El primer elemento del sistema es la identificación. La sangre en los postes y el dintel era una señal externa, visible para el agente del juicio, que marcaba la pertenencia de esa casa a la alianza de Dios.
no era subjetiva, no era invisible, era objetivamente observable desde el exterior de la vivienda. Esta señal no declaraba moralidad, declaraba cobertura. No decía, esta familia es perfecta. Decía, esta familia está bajo el signo de la sangre del Cordero. La identificación no era una declaración de mérito personal ni de historial espiritual. Era una declaración de posición. Esta casa está dentro del sistema de protección de Dios, marcada con la señal que Él mismo especificó. El segundo elemento es la separación. La señal de sangre creó una línea de demarcación física entre dos tipos de casas en Egipto esa noche, las casas marcadas y las casas sin marca. Esa distinción no fue arbitraria. Fue producida directamente por el acto de aplicar o no aplicar la señal. Y la separación era real, tangible, y operaba en la misma geografía. Familias israelitas y familias egipcias podían vivir en la misma calle, en el mismo barrio, en la misma cuadra. La separación no dependía de la distancia física entre ellas, dependía exclusivamente del sello. El sistema operaba con una precisión que no tenía en cuenta las circunstancias del vecindario, sino únicamente la presencia o ausencia de la señal en la puerta. El tercer elemento es el juicio. Éxodo 12:12 establece que el agente divino pasaría para juzgar, y Éxodo 12:13 entrega la lógica del sistema con una claridad que es casi técnica en su formulación. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La palabra clave es veré. El juicio era contingente en la señal. Donde estaba la señal, el agente pasaba de largo. Donde no estaba, el juicio entraba. 3 elementos. Señal de identificación. Separación entre los cubiertos y los no cubiertos. Juicio que responde a la presencia o ausencia del sello. Un mecanismo de 3 pasos con lógica interna perfecta. Lo que hace que Éxodo 12:13 sea extraordinario no es únicamente lo que dice, sino lo que implica sobre cómo Dios opera en los momentos de juicio. Cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros. Dios vio la sangre. No examinó los historiales individuales de cada familia esa noche. No entrevistó a los residentes para verificar sus intenciones. Verificó la señal. Esto no significa que la fe no importara. La fe era precisamente lo que movió a cada familia a tomar el paso de aplicar la sangre en su puerta. Pero el mecanismo de protección no operaba en el plano invisible de la intención. Se hacía observable en el acto de aplicar el sello externo. La fe producía una señal exterior, y esa señal exterior era lo que el sistema reconocía y respondía. Eso es el prototipo de Dios. Si el sistema de Éxodo 12 fue el primer diseño de identificación divina, hay una pregunta que empuja hacia adelante en la lectura de las Escrituras. ¿Aparece ese mismo mecanismo de 3 pasos en algún otro lugar del Antiguo Testamento? Antes incluso del Apocalipsis. Existe evidencia de que Dios usó esa misma arquitectura, señal, separación, juicio diferenciado, en otro contexto de juicio sobre un pueblo. La respuesta está en un texto que la mayoría de los estudiantes de la Biblia no conectan con la Pascua judía, pero está conectado con una precisión que es imposible de pasar por alto una vez que los 2 textos se colocan uno al lado del otro. Si este contenido está abriendo algo en tu comprensión de las Escrituras, escríbelo en los comentarios. Sus promesas son reales. Esa declaración tiene más peso de lo que parece en este momento, y sigue aquí, porque lo que viene ahora cambia completamente la forma en que leerás el libro de Apocalipsis. Ezequiel 9 no ocurre en el Apocalipsis, ocurre siglos antes de Cristo, en el contexto del juicio divino sobre Jerusalén durante el período de los reyes.
y lo que Dios instruyó a un hombre vestido de lino, identificado en el texto como un escriba celestial. Es esto, según Ezequiel 9:4. Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pondrás una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y luego, en Ezequiel 9:5-6, la instrucción a los demás agentes: pasad por la ciudad en pos de él, y matad, que vuestro ojo no perdone, ni tengáis misericordia. A los viejos, jóvenes y vírgenes, matad, pero a todo aquel sobre quien hubiere señal, no os acercaréis. La palabra que en Ezequiel 9:4 se traduce como señal, es la palabra hebrea tav, que es la última letra del alfabeto hebraico. En el hebreo antiguo, especialmente en la escritura paleohebrea encontrada en textos anteriores al exilio babilónico, la letra tav tenía una forma visual que se asemeja a una X o a una figura de dos líneas cruzadas. Los académicos de hebreo bíblico, incluyendo Walter Zimmerli, en su comentario sobre Ezequiel, en la serie académica Hermeneia, señalan que el tav, como señal de preservación en Ezequiel 9, fue observado por intérpretes tempranos de la Iglesia precisamente por esa forma visual, entre ellos Orígenes y Tertuliano en el siglo III. Es una observación documentada, no una afirmación de certeza histórica absoluta, pero está registrada en la literatura patrística con suficiente consistencia como para no ignorarla. Pero lo que hace que Ezequiel 9 sea más específico que Éxodo 12 no es solo la forma de la letra, es quien recibe el tav. En Éxodo 12, el sello era para toda casa israelita que aplicara la sangre, una categoría basada en pertenencia al pueblo de Dios y en la acción de aplicar la señal. En Ezequiel 9, el sello no va sobre toda una categoría étnica o religiosa. Va específicamente sobre los que gimen y claman por todas las abominaciones que se hacen en medio de Jerusalén. El sello identifica una disposición interior que se ha hecho de alguna manera observable a Dios, una angustia espiritual genuina frente a la condición moral de la ciudad. El sistema de 3 pasos permanece idéntico: señal, separación, juicio. Pero el criterio de identificación se precisa. Ezequiel 9 replica con exactitud los 3 elementos del sistema de Éxodo 12. Primero, la señal de identificación, el tav en la frente de los que gimen, visible a la gente celestial, colocada en el lugar más visible del cuerpo. Segundo, la separación. Los marcados con el tav y los no marcados coexistían en la misma ciudad de Jerusalén, pero el sello los distinguía con precisión ante los agentes del juicio. Tercero, el juicio. Los agentes ejecutores de Ezequiel 9:6 recibieron la instrucción explícita de no acercarse a ninguno sobre quien hubiera señal. No os acercaréis a los marcados. El mecanismo de Éxodo 12, operando 500 años después, en un contexto diferente, con los mismos 3 pasos: identificación externa, separación funcional, juicio diferenciado por la presencia del sello. Hay una dimensión adicional de Ezequiel 9 que los comentaristas señalan y que es importante destacar antes de avanzar. La señal del tav en Ezequiel 9 no va sobre toda la población de Jerusalén, ni sobre los que simplemente pertenecen a Israel como nación. Va sobre los que gimen, los que tienen una respuesta interior activa a lo que están viendo a su alrededor. El sello de Dios en ese texto identifica gente que no se ha anestesiado frente al alejamiento de Dios de su generación. La fe que produce el sello en Ezequiel 9 no es una afiliación pasiva, sino una disposición que el texto describe con verbos de lamento activo. Y eso añade una capa de precisión al sistema de Dios que Éxodo 12 no había detallado con esa especificidad. 2 textos, el mismo sistema, Éxodo 12 y Ezequiel 9.
Y si el patrón de Dios es consistente a través de siglos y contextos distintos, lo que corresponde esperar en el Apocalipsis es ese mismo sistema de identificación, esta vez sobre escala global, al final de la historia. Y el Apocalipsis lo presenta, pero lo hace dos veces, una con el sello de Dios sobre sus siervos y una con la marca de la bestia sobre los que se alinean con su autoridad. Apocalipsis 7:3 ocurre antes del período de tribulación más intenso del Apocalipsis, antes de los juicios de las trompetas, antes de la gran tribulación. Hay un momento de pausa deliberada donde 4 ángeles retienen los vientos de la tierra, mientras un quinto ángel sube del oriente con el sello del Dios vivo. Y la instrucción que ese ángel da es esta: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. El sello viene antes del juicio. La identificación precede a la separación, y el juicio que sigue no toca a los sellados. El sistema de Éxodo 12 opera ahora sobre escala global, en tiempo escatológico, con un número específico registrado, 144.000. La palabra griega que el texto de Apocalipsis 7:3 usa para sellar es sfragizo. En el mundo grecorromano del primer siglo, este término describía el acto de marcar con un sello oficial el sello de un rey, de un magistrado, de un propietario, sobre un documento, una carta o una persona. El sello de sfragizo certificaba propiedad y autorizaba protección bajo la autoridad de quien sellaba. Los papiros del período helenístico utilizan esta familia de palabras para documentos con sello imperial que identificaban a sus portadores como bajo la autoridad y protección de Roma. En el contexto de Apocalipsis 7, el esfragizo de Dios sobre sus siervos funciona con la misma lógica que la sangre en la puerta de Éxodo 12 es visible a la gente del juicio. Produce separación funcional entre los sellados y los no sellados, y garantiza que el juicio no toque al portador del sello. La continuidad entre los 3 textos es difícil de ignorar cuando se colocan en secuencia. Éxodo 12. Sangre del cordero en el dintel, visible a la gente del juicio, casas protegidas del juicio esa noche. Ezequiel 9. Tav en la frente, visible a la gente celestial, individuos protegidos en medio de Jerusalén. Apocalipsis 7. Sello de Dios en la frente, visible a los ángeles ejecutores del juicio, siervos de Dios, protegidos en el período escatológico. Cada ocurrencia del sistema amplía la escala. De una noche en Egipto, a una ciudad en Judá, a un período final sobre toda la tierra. Pero el mecanismo nunca cambia. Señal, separación, juicio que responde a la presencia o ausencia del sello. El Dios de Éxodo 12 y el Dios de Apocalipsis 7 operan con la misma arquitectura. Hay algo en la progresión de escala entre los 3 textos que merece un momento de observación antes de continuar. En Éxodo 12, el sistema de identificación protegió familias, la unidad básica de la sociedad, durante una sola noche en un solo país. En Ezequiel 9, protegió individuos dentro de una ciudad, una escala urbana dentro de una nación. En Apocalipsis 7, el sello de Dios opera sobre 144.000 de las 12 tribus de Israel como primer grupo. Y Apocalipsis 7:9 añade luego una multitud que nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. La escala del sistema de identificación divino en el Apocalipsis es global, y el sistema opuesto que Apocalipsis 13 describe también opera exactamente con ese alcance. Si este contenido está siendo valioso para tu comprensión de la Biblia, tómate un segundo para darle like a este video. Eso ayuda a que esta revelación llegue a alguien más que está buscando estas respuestas hoy.
Y ahora el texto que la mayoría de las personas conoce sin entender en qué patrón encaja. Apocalipsis 13, 16, 17. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Antes de entrar al análisis, 3 observaciones sobre lo que el texto establece con claridad. Primera, la marca es física y tiene localización específica, mano derecha o frente. Segunda, produce separación en un dominio concreto, la capacidad económica de comprar y vender. Tercera, el texto no especifica la tecnología. Describe la función, la localización y el efecto, nada más y nada menos. La palabra griega para marca, en Apocalipsis 13:16, es charagma, jaragma. En el griego del período helenístico y romano, esta palabra describía una marca de autenticidad o autorización, el sello de un gobernante o de una institución que certificaba que algo o alguien era oficial y reconocido por el sistema. Los papiros del Egipto ptolemaico y romano utilizan términos relacionados con charagma para referirse a marcas en animales que identificaban propiedad, y en documentos que identificaban a personas autorizadas para transaccionar dentro del sistema comercial imperial. El charagma, en Apocalipsis 13, tiene ese mismo campo semántico. No es una marca decorativa ni arbitraria. Es una credencial de autenticación que identifica al portador como participante reconocido y aceptado dentro de un sistema específico de autoridad. La localización que Apocalipsis 13:16 especifica, la mano derecha o la frente, no es accidental en el contexto de la práctica religiosa judía del primer siglo. En el Shema, el texto central de la fe israelita, tomado de Deuteronomio 6, la instrucción era ligar las palabras de la Torá como señal en tu mano y como frontales entre tus ojos. Muchos comentaristas bíblicos serios, entre ellos G.K. Beale, en su extenso comentario sobre el Apocalipsis en la New International Greek Testament Commentary, han observado que la localización de la marca de la bestia en los mismos 2 puntos que la práctica religiosa de las filacterias no parece casual en el texto. El sistema de la bestia está construyendo un contrasistema que imita la localización del compromiso religioso, orientado no hacia Dios, sino hacia otra autoridad. El segundo elemento del sistema en Apocalipsis 13 es la separación, pero con una mecánica diferente a la de Éxodo 12. En la Pascua, los sin señal recibieron el juicio activo en el mismo momento de la noche del Pesaj. En Apocalipsis 13, los sin marca son excluidos del sistema económico de manera gradual y sistémica. Sin la marca, no puedes comprar ni vender, no puedes participar del intercambio que sostiene la vida material en sociedad. La separación no requiere violencia directa ni agente físico de juicio inmediato, opera por exclusión estructural. Los que no tienen la marca quedan fuera del sistema por defecto. Y esa exclusión, en un mundo donde el sistema económico controla el acceso a alimentos, vivienda y recursos básicos, es una forma de presión existencial sobre los que rechacen recibirla. El sistema de la bestia en Apocalipsis 13 reproduce los 3 elementos del sistema de Éxodo 12, pero en espejo con resultados invertidos. En Éxodo 12, la señal identificaba cobertura por la sangre del Cordero, protección del juicio. En Apocalipsis 13, la marca identifica alineamiento con la autoridad de la bestia, participación en su sistema. En Éxodo 12, la separación distinguía las casas cubiertas de las expuestas al juicio. En Apocalipsis 13, la separación distingue a los participantes del sistema de los excluidos económicos. En Éxodo 12, el juicio cayó sobre los no sellados y respetó a los sellados.
En Apocalipsis 13 y 14, el juicio de Dios cae sobre los marcados, no sobre los que rechazaron la marca. El sistema es idéntico en su arquitectura, los agentes son opuestos, los resultados son radicalmente invertidos. Y esa inversión es exactamente lo que Apocalipsis 14 describe en los versículos que representan el lenguaje más directo de todo el Nuevo Testamento sobre las consecuencias escatológicas definitivas. No como amenaza gratuita, no como retórica de intimidación religiosa, como la declaración del resultado que el tercer elemento del sistema produce cuando se ejecuta. Apocalipsis 14, 9, 11. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. El lenguaje no admite ambigüedad en su dirección. La marca produce el resultado más grave que el Apocalipsis describe para cualquier grupo de personas. Y el texto es claro en conectar la marca con el resultado. Hay un elemento en Apocalipsis 14, 9, 11 que cambia la lectura completa del pasaje y que los comentaristas bíblicos señalan de manera consistente. El juicio descrito no cae simplemente sobre los que tienen la marca. El texto dice, los que adoran a la bestia y a su imagen, y luego añade, ni nadie que reciba la marca de su nombre. La adoración aparece antes de la marca en la formulación del versículo. Esto sugiere, desde una perspectiva de interpretación teológica sostenida por eruditos como Robert Mounce y Gregory Bill, que la marca está asociada a un acto de alineamiento activo con un sistema de autoridad, no simplemente a una marca recibida de forma pasiva sin conciencia. Es una perspectiva que el texto sostiene, aunque la certeza doctrinal sobre todos sus detalles no puede ser absoluta desde la posición actual en la historia. Si has sentido que hay más en las Escrituras de lo que te han enseñado, que el mapa profético es más preciso de lo que la Iglesia promedio comunica, dejé algo para ti en el primer comentario fijado. Es para quienes están listos para ir más profundo. El teólogo J. Dwight Pentecost, en su obra Things to Come, publicada en 1958 y considerada una referencia fundamental en la teología escatológica del siglo XX, identificó la tipología de la Pascua judía como prototipo del sistema de identificación escatológico. Pentecost señala que la sangre del Cordero Pascual en Éxodo 12 funciona como tipo, en el sentido técnico de la tipología bíblica, de algo que tiene su antitipo en el sistema de marcación del período final, no como hipótesis especulativa, sino como patrón exegéticamente coherente con la forma en que el Nuevo Testamento mismo conecta la Pascua con Cristo y con las realidades del tiempo final. Things to Come sigue siendo una de las obras más citadas en la literatura escatológica evangélica, precisamente porque trabajó el sistema tipológico con rigor académico. La tipología bíblica no es una herramienta interpretativa inventada en el siglo XIX por teólogos sistemáticos. Es una práctica que el propio Nuevo Testamento emplea de manera explícita y directa. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, establece la conexión en 1 Corintios 5:7 sin rodeos. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Pablo no está siendo metafórico en el sentido de una comparación poética o de una analogía opcional. Está afirmando que Éxodo 12 era un tipo, una prefiguración diseñada con ese propósito, cuyo antitipo se cumplió en la crucifixión de Cristo. El sistema de la Pascua judía no fue solo un evento histórico de liberación nacional. Fue un prototipo que apuntaba hacia un cumplimiento
que solo se entendería en su totalidad desde el otro lado de la cruz. El mismo Jesús confirma la naturaleza tipológica del sistema en Lucas 22, 15-16, en el contexto de la última cena, que era un seder pascual judío. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. El verbo que Jesús usa es se cumpla, plero en el griego del texto. La Pascua judía tenía un cumplimiento pendiente que el ritual anual en sí mismo no podía completar. Y Juan el Bautista, en Juan 1:29, nombra ese cumplimiento antes de que comience el ministerio público de Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El lenguaje es deliberadamente pascual, no es aleatorio. Es la conexión directa con el sistema de Éxodo 12. Lo que el patrón bíblico establece al colocar estos textos en secuencia es una línea de 3 puntos. El prototipo, Éxodo 12, con la sangre del Cordero como señal de identificación, separación y protección del juicio. El cumplimiento, Cristo como el Cordero definitivo, cuya sangre cubre con la misma lógica del sistema original. 1 Corintios 5:7, Juan 1:29, Hebreos 9:22. La extensión escatológica, Apocalipsis 7 y Apocalipsis 13, donde el sistema de Dios sobre los sellados y el sistema de la bestia sobre los marcados operan simultáneamente sobre escala global. El patrón de Dios no cambia de estructura a través de la historia, cambia de escala y de agente. Pero la arquitectura de 3 pasos, señal, separación, juicio, permanece constante desde Egipto hasta el tiempo final. El texto de Hebreos 10:1 añade la dimensión que explica por qué el patrón existe en primer lugar. Teniendo la ley sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. La Pascua judía en Éxodo 12 era sombra. Esquiá en el griego, una proyección generada por algo real que todavía no había llegado en su plenitud. La sangre del Cordero proyectaba la sombra del Cordero definitivo. El ritual del 14 de Nisán proyectaba la sombra de la crucifixión en el 14 de Nisán que registran los evangelios. Y si la Pascua era sombra del cumplimiento en Cristo, y Cristo es el prototipo del sistema de identificación final, entonces el sistema de Apocalipsis 13 y 14 no es una invención del anticristo sin precedente bíblico. Es la perversión deliberada del sistema que Dios diseñó, la misma arquitectura usada para fines opuestos. Aquí es importante ser precisos sobre lo que el texto bíblico establece y lo que no establece. El tema de la marca de la bestia ha generado especulación que frecuentemente va más allá de lo que Apocalipsis 13 realmente dice. El texto establece que la marca estará en la mano derecha o en la frente. El texto establece que su función será habilitar o inhabilitar la participación en el sistema económico. El texto establece que tiene relación con el nombre de la bestia o con el número de su nombre. Lo que el texto no establece es cuál será la tecnología. No dice si será un microchip, un código digital, un tatuaje biométrico o algo que la tecnología actual todavía no ha producido. Presentar esas hipótesis como certeza es ir más allá de lo que el texto autoriza. Presentar el mecanismo como cierto es sostenerse exactamente en lo que el texto dice. Los intérpretes del Apocalipsis, a través de la historia, han propuesto lecturas diferentes de Apocalipsis 13. La escuela historicista, predominante en la tradición reformada, interpretó la marca como relacionada con el sistema de autoridad del Imperio Romano o con el sistema medieval que dominó Europa por siglos. La escuela preterista ubica el cumplimiento en el primer siglo, en el contexto de la persecución imperial bajo Nerón o Domiciano, donde no participar del sistema comercial romano tenía consecuencias económicas reales para los creyentes.
La escuela futurista, representada por teólogos como Pentecost, Tim LaHaye y John Walvoord, sostiene que el cumplimiento es un evento escatológico todavía futuro, que ocurrirá durante un período específico descrito en el Apocalipsis. Ninguna de estas posiciones tiene el nivel de certeza para afirmar que la marca de la bestia es exactamente esto. El texto establece el mecanismo. La forma específica permanece como objeto de discernimiento bíblico. Apocalipsis 14:1 presenta el contraste definitivo dentro del mismo pasaje. Después de describir la marca de la bestia en Apocalipsis 13, el siguiente capítulo abre así. Después miré, y he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en la frente. El nombre del Padre, en la frente, el mismo lugar que la marca de la bestia. En Apocalipsis 14:1, el sello de Dios es visible. El nombre del Padre y del Cordero escrito en la frente de los sellados. En Apocalipsis 13, la marca de la bestia también es visible, en la mano o en la frente. Dos sistemas de identificación, dos marcas, dos grupos claramente diferenciados, dos destinos opuestos. Lo que Apocalipsis 13 y 14 presentan no es una secuencia temporal, donde primero existe un sistema y luego el otro. Los dos sistemas operan simultáneamente durante el mismo período del Apocalipsis. La bestia marca a los suyos en Apocalipsis 13. Dios tiene sellados a los suyos desde Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14:1 confirma que ese sello permanece activo y visible durante el mismo período en que la marca opera. Dos sistemas de identificación compitiendo sobre la misma población humana, al mismo tiempo, en el mismo período histórico, con las mismas tres funciones: señal de a quién perteneces, separación en dominios específicos, juicio diferenciado al término del período. La arquitectura de Éxodo 12, extendida a escala global, con dos versiones simultáneas y opuestas. Apocalipsis 14:12 añade la característica que define a los que están bajo el sistema de Dios durante ese período. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No es un grupo que se identifica por haber evitado una tecnología específica. Se identifica por dos elementos: los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El sello de Dios no es simplemente la ausencia de la marca de la bestia, es la presencia activa de una identidad espiritual definida, la misma identidad que en Éxodo 12 se expresaba en el acto de aplicar la sangre del Cordero sobre la puerta de la casa. Hay algo que Éxodo 12 establece sobre el sistema original que ningún intérprete del texto disputa y que tiene implicaciones directas para cómo entendemos el sistema final. No había zona gris en la Pascua de Éxodo 12. El sistema operaba en términos absolutos, y eso no era un fallo de diseño, era parte del diseño. En Éxodo 12, el sistema funcionaba en términos absolutos. No existía una categoría intermedia de casas que tenían un poco de sangre en un poste pero no en el otro. O la señal estaba completa o no estaba. El agente del juicio no evaluó circunstancias atenuantes, ni consultó intenciones, ni consideró el esfuerzo realizado por cada familia. El texto de Éxodo 12:13 dice: «Cuando yo vea la sangre», y lo que se vio determinó el resultado. La presencia o ausencia del sello era la única variable operante esa noche en Egipto. El sistema no tenía escala de grises porque no estaba diseñado para tenerlas. Estaba diseñado para producir una separación nítida, precisa y operativa entre los que estaban bajo el sello y los que no lo estaban. Apocalipsis 13:17 reproduce esa misma lógica binaria en el sistema opuesto. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca.
No hay una categoría de personas que compran y venden con algo parecido a la marca. No hay un sistema de excepciones para casos especiales o circunstancias atenuantes. O se tiene la marca y se accede al sistema económico, o no se tiene y se queda excluido. El sistema es binario: comprar y vender o no comprar ni vender. Dos opciones, sin categorías intermedias. Ambos sistemas, el de Éxodo 12 y el de Apocalipsis 13, operan con esa misma claridad absoluta porque comparten la misma arquitectura original. Pero hay una diferencia en la naturaleza del sello que revela algo fundamental sobre el carácter de los dos sistemas. La señal de Éxodo 12 era la sangre de un cordero, un costo que alguien más pagó. El israelita no produjo el sello por mérito propio ni por esfuerzo personal. El cordero fue sacrificado, la sangre fue derramada por otro, y el acto de aplicarla a la puerta era el reconocimiento de que la cobertura venía de ese sacrificio ajeno. La fe producía el acto. El acto aplicaba el sello. Pero la fuente de la cobertura era externa al israelita. La marca de la bestia, en contraste, es una señal de lealtad activa, una declaración de alineamiento con una autoridad específica que el portador mismo elige y activa. Uno es un sistema de cobertura por gracia recibida. El otro es un sistema de lealtad declarada y ofrecida. Hay un detalle en Éxodo 12 que raramente se menciona y que amplifica aún más esa diferencia. La sangre en el dintel y los postes de la puerta era visible desde el exterior de la casa, hacia la calle, hacia el agente del juicio que pasaba. No era visible para quienes estaban adentro comiendo el cordero esa noche. El israelita no podía ver su propia señal desde dentro de su vivienda. El sello estaba orientado externamente hacia el agente del juicio divino, no hacia el portador del sello. En contraste, la marca de la bestia en la mano o en la frente es visible primariamente en el plano social y económico humano. La verificación la realiza el sistema comercial, no solo el agente divino. El sistema de Dios opera en el plano de la relación entre Dios y el portador del sello. El sistema de la bestia opera en el plano de la validación del sistema humano. Lo que la Pascua judía ha revelado a través de 4 textos, Éxodo 12, Ezequiel 9, Apocalipsis 7 y Apocalipsis 13, es que el sistema de identificación de Dios no es una institución religiosa ni un ritual cultural. Es un mecanismo con lógica interna consistente que opera en cada momento de juicio significativo que el texto bíblico describe. Y el patrón establece con claridad que el juicio final también operará bajo esa misma lógica de 3 pasos. La pregunta que emerge de 4000 años de documentación bíblica no es ¿qué tecnología específica usará la marca de la bestia? La pregunta es más inmediata. En el momento presente, antes de cualquier período escatológico, ¿cuál es la señal sobre tu puerta? Y aquí es donde la Semana Santa revela algo que las tradiciones de primavera no te enseñaron con esta profundidad. Esta semana no es solo la conmemoración de un evento histórico del siglo I. Es el punto de inflexión en la línea que va de Éxodo 12 al Apocalipsis, el momento donde el prototipo se convirtió en cumplimiento y donde ese cumplimiento abre la cobertura que el sistema escatológico final extenderá sobre escala global. La Semana Santa, vista desde la estructura profética que hemos recorrido en este video, no es únicamente una conmemoración del sufrimiento de Cristo. Es el momento en que el tipo de Éxodo 12 fue cumplido con exactitud matemática. El Cordero sin defecto fue sacrificado en la tarde del 14 de Nisán, el mismo día prescrito en Éxodo 12:6. La sangre fue derramada. Y la lógica del sistema de Éxodo 12 se ejecutó a una escala radicalmente diferente. En lugar de cubrir las puertas de las casas israelitas durante una sola noche, la sangre del Cordero definitivo cubre a todos los que están bajo el sello de manera permanente,
sin necesidad de repetición, activa en cada momento hasta el tiempo final. Cristo no es simplemente similar al Cordero de Éxodo 12 en algún sentido metafórico. Es el antitipo, en el lenguaje técnico de la tipología bíblica, del cual el Cordero de Éxodo 12 era el tipo prefigurativo. Juan el Bautista lo nombra en Juan 1:29 con esa precisión, el Cordero de Dios. Pablo lo establece en 1 Corintios 5:7 con declaración directa. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Y el Apocalipsis mismo, en 5:6, describe al Cristo glorificado con una imagen que conecta directamente con el Cordero Pascal, un Cordero que estaba en pie, como inmolado. Es phagmenón en el perfecto pasivo del griego, una acción pasada con efecto permanente y continuo. El sacrificio ocurrió en un momento histórico, el efecto del sello sigue activo. Romanos 8:1 es la versión del Nuevo Testamento de Éxodo 12:13. Éxodo 12:13 decía, «Cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros». Romanos 8:1 dice, «Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús». El mecanismo es el mismo. El juicio pasa sobre el que está cubierto por la señal correcta. En Éxodo 12 era la sangre del Cordero en la estructura de la puerta. En Romanos 8:1 es estar en Cristo Jesús, estar posicionado bajo la cobertura del Cordero definitivo. La lógica no cambió, la señal cambió de escala, de la puerta de una casa en Egipto en una noche específica al posicionamiento espiritual permanente de una persona en Cristo a lo largo de toda su vida. Apocalipsis 12:11 describe a los que vencen al sistema de la bestia durante el período más intenso del Apocalipsis, y lo hace con un lenguaje que conecta directamente con el sistema de Éxodo 12. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. La sangre del Cordero. En el libro que describe la marca de la bestia, en el mismo período en que el sistema de identificación del anticristo opera sobre escala global, los que vencen no lo hacen por preparación logística, por haber descifrado el número de la bestia con anticipación, ni por ningún recurso humano. Lo hacen por medio de la sangre del Cordero. El sistema de cobertura de Éxodo 12 sigue siendo el sistema operante en el Apocalipsis, activo al lado del sistema opuesto de la bestia. Hay alguien viendo este video en esta Semana Santa que nunca había conectado estos 4 textos de esta manera. Y lo que Éxodo 12, Ezequiel 9, Apocalipsis 7 y Apocalipsis 13 revelan juntos no está diseñado para generar terror. Está diseñado para generar claridad. La pregunta que la arquitectura de estos textos lleva haciendo desde el siglo XIII a.C. sigue siendo la misma. ¿Hay señal en tu puerta? No en el sentido literal de un ritual de sangre animal, en el sentido de a qué sistema de identificación perteneces. Estás cubierto por la señal del Cordero, que Romanos 8:1 describe como estar en Cristo Jesús. ¿O estás en el sistema del mundo sin el sello de Dios? La pregunta no tiene zona gris. Éxodo 12 demostró que ese sistema nunca funcionó con términos medios. Si estás viendo este video y nunca has tomado una decisión deliberada sobre esa cobertura, esta Semana Santa es un momento de claridad que difícilmente se presentará de esta manera otra vez. El sistema de Éxodo 12 requería acción. La fe de las familias israelitas fue lo que las movió a tomar la sangre y aplicarla en los postes de la puerta. La fe sin el acto no producía el sello. No bastaba con saber que Dios iba a liberar a Israel esa noche. Era necesario aplicar la señal. Y esa misma lógica se mantiene en el cumplimiento. Reconocer al Cordero y posicionarse bajo su cobertura no es un proceso meramente intelectual. Es un acto deliberado de fe que produce el sello espiritual del sistema de identificación de Dios.
La preparación para lo que el Apocalipsis describe no es tecnológica ni logística, no es descifrar el número de la bestia, no es construir reservas de alimentos para el período de tribulación. Es el mismo acto que se requirió en Éxodo 12, y es un acto que puede realizarse ahora mismo, antes de que ningún sistema de identificación escatológico esté operativo. El acto que Éxodo 12 requirió no fue complicado en sus instrucciones, aunque tenía consecuencias absolutas. Toma un cordero, sacrifícalo, recoge la sangre, aplícala en la puerta, y permanece dentro de la casa esa noche. La preparación no era militar ni política. Era un acto de reconocimiento, de identificación con el sistema de protección de Dios, seguido de permanecer bajo esa cobertura. El Nuevo Testamento traduce ese acto en términos espirituales. Reconocer al Cordero de Dios, recibir su sacrificio como cobertura y permanecer en Cristo. Hebreos 9:22 establece el principio estructural. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El sistema de Éxodo 12 no era arbitrario en su requerimiento de sangre, era el mecanismo exacto de cómo funciona la cobertura divina. Para quienes ya creen, Éxodo 12 tiene una implicación adicional que merece consideración en esta Semana Santa. Cada familia israelita en Egipto tomó una decisión activa esa noche. No fue suficiente saber que Dios había prometido liberar a Israel. La promesa era real y firme, pero la cobertura requería el acto de aplicar la señal. Las prácticas de fe activa, oración, comunión con el cuerpo de Cristo, permanencia en la palabra, son el equivalente espiritual de mantener la señal renovada en la vida del creyente. No como si la sangre del Cordero se agotara o necesitara repetición, sino como el ejercicio consciente y deliberado de permanecer posicionado bajo la identificación con ese sistema. La fe que produjo el sello en Éxodo 12 no fue pasiva, fue activa, visible, y produjo un resultado concreto. Colosenses 2, 13, 14 describe lo que la cobertura del Cordero produce en términos judiciales. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La deuda judicial que existía contra el portador del sello fue anulada. El sello de Éxodo 12 protegió a quienes estaban detrás de él del juicio que pasó por afuera. El sello del Cordero en Colosenses 2 anula el registro de condena que existía en el plano legal. Son dos funciones del mismo sistema: protección del juicio exterior y cancelación del registro interior. Una diferencia final entre el sistema de Éxodo 12 y el sistema del Cordero que el Nuevo Testamento establece. El sello de Éxodo 12 duró una noche. La Pascua en Egipto fue un evento de protección por una sola noche, específica, que produjo la liberación de Egipto. Esa noche no se repitió. El sello del Cordero definitivo, descrito en Romanos 8:1, no tiene fecha de expiración. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna calificación temporal en el texto. No dice ninguna condenación mientras permanezcan activos en sus prácticas religiosas. Dice ninguna condenación. El sello que el Cordero definitivo produce no fue para una noche en Egipto. Es permanente para quienes están posicionados en él. Hebreos 10, 19, 22 abre una dimensión que Éxodo 12 solo podía insinuar en el plano espiritual. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe.
La sangre en la puerta de Éxodo 12 protegió del juicio esa noche. La sangre del Cordero definitivo no solo protege del juicio, abre acceso a la presencia misma de Dios. El sistema se amplió más allá de lo que Éxodo 12 podía contener. Lo que era protección se convirtió en entrada. Lo que era un sello exterior en la madera de la puerta se convirtió en acceso al interior del lugar santísimo. La Semana Santa celebra ese cumplimiento. Lo que este video ha recorrido no es una teoría especulativa sobre tecnología futura. Es el sistema de identificación de Dios documentado en 4 textos separados por más de 1000 años, con el mismo mecanismo de 3 pasos: señal, separación, juicio diferenciado, la sangre del Cordero en Éxodo 12, el Tav en la frente en Ezequiel 9, el sello de Dios en Apocalipsis 7, y su inversión en la marca de la bestia en Apocalipsis 13. La Pascua judía y la marca de la bestia no son temas desconectados que pertenecen a distintos períodos bíblicos sin relación entre sí. Son los 2 extremos de una misma línea profética, con Cristo en el centro como el cumplimiento del tipo y el fundamento de la cobertura que el sistema escatológico final extenderá sobre escala global. La pregunta que este video deja no es sobre la identidad tecnológica de la marca de la bestia. Es sobre la identidad espiritual del que está viendo. En el sistema de Éxodo 12, la señal estaba o no estaba. En Apocalipsis 13, la marca está o no está. En Romanos 8:1, la cobertura en Cristo está o no está. No hay sistema intermedio en ninguno de los 4 textos que hemos revisado. Cada sistema de identificación bíblico opera con esa misma claridad absoluta porque fue diseñado para producir separación nítida. Esta Semana Santa, mientras millones celebran sin comprender la profundidad profética de lo que la Pascua codificó desde Éxodo 12, la invitación del texto es posicionarte conscientemente bajo la señal del Cordero. La misma señal que desde el siglo XIII a.C., el sistema de Dios siempre ha reconocido. El sistema que Dios estableció en Éxodo 12 nunca fue solo para Israel en Egipto durante una noche específica de la historia antigua. Era siempre el prototipo de algo más grande que apuntaba hacia adelante. La sangre en la puerta, el Tav en la frente, el nombre del Padre en Apocalipsis 14, son el mismo lenguaje, la misma arquitectura, el mismo Dios que no juzga al azar, sino con precisión absoluta. Si Éxodo 12 revela algo permanente sobre el carácter de Dios, es esto. Siempre hay señal antes del juicio, siempre hay advertencia, siempre hay un sistema de cobertura disponible antes de que el agente del juicio pase. La pregunta que cada generación ha tenido que responder es la misma que las familias israelitas respondieron esa noche en Egipto. Hay algo en Apocalipsis 7 que todavía no se ha cumplido en su totalidad. El sello está siendo puesto. El sistema de identificación de Dios que comenzó en Éxodo 12 está en proceso hacia su extensión escatológica final. Lo que eso significa para quien está viendo este video en esta Semana Santa específica, en este momento preciso, el Dios que diseñó el sistema de Éxodo 12 lo sabe con más precisión de la que cualquier análisis bíblico puede comunicar. Si llegaste hasta el final, escríbelo en los comentarios. Creo ayuda mi incredulidad. He colocado otro video en tu pantalla ahora mismo. Tu siguiente paso en este recorrido. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.